Así que los invito no solo a disfrutar este desayuno, agradecerles nuevamente la presencia, sino también a que hoy compartamos ideas e intercambiemos ideas y generemos nuevas ideas. Así que sin más preámbulo, quiero dar la palabra a nuestra primera expositora, Tamara Yandi. Tamara es economista, tiene un máster en Economía y Finanzas de la London School of Economics y cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento macroeconómico a empresas y en el desarrollo de proyectos de consultoría económica. Precisamente, esa es el área de trabajo de Exante, la consultora de la cual es fundadora y socia, que reúne a un equipo de más de 25 profesionales dedicados a ofrecer una lectura del entorno económico para bancos y empresas locales. En esa línea, Tamara hoy da el inicio a este desayuno con una presentación sobre el desafío de crecer más, oportunidades y viejas materias pendientes. Adelante, Tamara. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación al Institut Pasteur. La verdad que es un gran gusto estar aquí. Que el espíritu de la presentación de hoy es arrojar un poco de luz sobre cuáles son los elementos que hacen a los procesos de crecimiento en los países, poner un poco sobre la mesa temas que son bien interesantes de conversar cuando pensamos en la perspectiva de crecimiento sostenido en nuestro país, cuando pensamos en qué velocidad aspiramos a que crezca nuestra economía. Entonces, la presentación va a ser breve, más o menos unos 15, 20 minutos, simplemente como para compartir la lectura que hacemos en Exante acerca de dónde está Uruguay en términos de su potencial de crecimiento y su capacidad de tener un proceso de crecimiento sostenido para adelante. Y empiezo con esta, que probablemente es la más pesimista de todas las dimensiones que uno puede mirar en términos económicos, que es lo mucho que le está costando a Uruguay crecer. A lo largo de los últimos 10 años, Uruguay creció solamente 1% promedio por año en promedio. Fue una década que tuvo momentos muy diferentes y obviamente episodios muy atípicos como la pandemia, como la sequía, pero de hecho la economía uruguaya ya venía creciendo poco antes de la pandemia, siguió creciendo poco en los años posteriores a la recuperación después de la pandemia. Y el número, quizás nosotros nos vamos acostumbrando, ¿no?, a que venimos creciendo a este ritmo, pero cuando miramos el mundo eso no es lo normal, ¿no? Y crecer 1% es crecer menos de la mitad, prácticamente un tercio de lo que crece en promedio la economía mundial. No estamos cerrando la distancia que nos separa de otras economías del mundo. Naturalmente en el mundo hay realidades muy distintas. Tenemos los países asiáticos que desde hace mucho tiempo están creciendo a tasas muy fuertes. En promedio en esa década 2014-2024 crecieron a un ritmo de más de 5% anual. Pero incluso fíjense que si nos vamos a los países desarrollados, que uno diría, bueno, en definitiva son economías más maduras, que tienen menos, digamos, espacio de crecimiento fácil, entre comillas, ¿no? Porque están, digamos, en un estadio más avanzado de desarrollo. Aún así, los desarrollados, sacando el G7, crecieron 2,4% en los últimos 10 años y los países del G7, las principales economías del mundo, crecieron 1,7%. No es una tasa fantástica, pero el 1,1 de Uruguay, cuando uno lo mira en relación a esos otros parámetros que habitualmente no tenemos tan cerca de la discusión, es realmente un tema bien importante y que tiene que ser absolutamente central de la agenda de la vida económica y de la vida política del país. La ciencia económica se ha ocupado mucho de por qué crecen los países, qué son las cosas que hacen crecer a las economías. De hecho, hay toda una rama de nuestra disciplina que se ocupa de eso y que a lo largo de muchísimas décadas ha ido como madurando este tema de por qué, qué es lo que hace crecer a los países. Y acá no me voy a detener en detalles, ¿no? Pero la visión neoclásica y cuando estos temas empezaron a tomar cuerpo en los 50, en los 60, ¿no? El crecimiento estaba bien asociado a temas de progreso tecnológico que parecía como exógeno en los modelos, ¿no? No se sabía muy bien por qué estaba, pero el proceso tecnológico estaba en el corazón del crecimiento de los países y bueno, y cuando
los países de alguna forma crecían más o menos, algunos crecían más o otros menos, dependiendo de su tasa de ahorro, de su dinámica poblacional y esos factores de productividad que no se sabía muy bien de dónde salían. En América Latina pasamos por un periodo donde razonamos mucho el proceso de crecimiento a partir de lo que se llamó la vista como estructuralista, ¿no? y la teoría de la dependencia, que un poco ponían el foco de, los condicionantes externos que tenemos este tipo de países para crecer, tenemos restricciones que tienen que ver con nuestras estructuras productivas, lo que nosotros producimos en relación a lo que el mundo demanda. Este tipo de enfoques han quedado un poco atrás en la reflexión. En nuestra región todavía viven y luchan con la discusión de Argentina, por ejemplo, en años anteriores, pero es como una corriente de pensamiento que está un poco fuera de por dónde siguió avanzando la disciplina, porque toma demasiado como peso la limitación externa para el tipo de países de la periferia, ¿no? Teorías más corrientes, más optimistas, van por el lado, ¿no? de todo lo que surgió en la década de los 90, de énfasis de trabajos que decían, no podemos tomar como en los modelos neoclásicos que el proceso tecnológico, los temas de productividad aparecen de la nada. Tenemos que tener cosas que expliquen el proceso de crecimiento. Ahí Lucas, Romer fueron economistas que fueron pioneros en este tipo de cosas, y acá entran los temas que nos ocupan hoy, de capital humano, de investigación y desarrollo, de temas de sinergias, de cuando existen efectos de aglomeración, spillovers o derrames de los procesos de acumulación de conocimiento, que es una visión bastante más optimista y sobre todo más auspiciosa en términos de las posibilidades de crecimiento que pueden tener países como los nuestros. Más recientemente, en los 2000, han ganado también espacio en el debate sobre estos temas, visiones que hacen énfasis, ¿no? en la estructura productiva, la complejidad con la que operan las economías como un determinante importante del crecimiento, y finalmente también temas que hacen a las instituciones, ¿no? El entorno institucional definiendo los incentivos para invertir, los incentivos para innovar, los incentivos para asignar recursos. Todas estas corrientes de pensamiento uno las puede pensar como, corrientes que fueron mejorando la comprensión que tenemos de un fenómeno que es complejo. Cada una pone su énfasis en determinadas partes del proceso, pero claramente esto es un fenómeno que involucra a muchos elementos o facetas de la vida de los países, y facetas que no son solamente de la arena económica, sino que también hacen a la parte política, a la parte de los arreglos institucionales, a la parte de cómo funciona el sistema educativo, cómo funciona el ámbito empresarial y la integración entre la academia, el mundo público y el mundo privado. Los economistas también usamos bastante este enfoque que se llama de contabilidad del crecimiento, que es un enfoque que no busca decir cuál es el origen del crecimiento, pero sí medir la contribución de los diferentes elementos que hacen al crecimiento económico. Y en particular, y acá me detengo un poquitito simplemente para que después puedan entender las gráficas que siguen, si nosotros pensamos que la evolución del PBI de un país, o que el PBI de un país depende en definitiva de temas que hacen al capital físico, ¿no? Lo que tenemos, los recursos naturales, las máquinas, las fábricas, lo que tenemos como dotación de recursos o de capital para trabajar. Por otro lado, las personas que interactuamos con esos recursos y producimos. Y en tercer lugar, el factor de la tecnología en sentido amplio, ¿no? Entendida más bien como la forma en la que se combinan los dos recursos anteriores, la parte del capital y la parte del trabajo. Allí, si nos ponemos en esa forma de concebir o pensar el funcionamiento de la economía, entonces tenemos que el crecimiento tendencial depende de tres cosas grandes, ¿no? De cuánto invertimos, de la capacidad que tenemos de mejorar nuestro capital humano, ya sea aumentándolo en capital o mejorándolo en capacidades,
y de la forma como ganamos productividad haciendo mejor el proceso de combinación entre capital y personas. Entonces, cuando uno mira los procesos de crecimiento de los distintos países, este enfoque de contabilidad del crecimiento lo que permite es diseccionar cuánto del crecimiento viene por aporte o incrementos de la dotación de capital de las economías, cuánto viene por la contribución de la parte humana y cuánto viene por temas productivos. Una aclaración, lo que hace a la mejora de la calificación, la destreza, las capacidades de las personas, uno lo puede ubicar en dos lugares, en el factor personas, o eventualmente decir, bueno, es parte de la mejora tecnológica, las mejoras de productividad en que las personas puedan trabajar mejor y tengan más capacidades de contribuir al proceso de crecimiento económico. Simplemente por un tema de facilidad de medición, en lo que sigue, lo que yo llamo factor personas, está medido más bien a lo que es el aumento de las personas trabajando y todo lo que hace a las destrezas de las personas, al avance en la educación y demás, queda metido como parte del proceso de mejoras de productividad. Entonces, si vamos con ese enfoque a lo que ha pasado en Uruguay desde el retorno de la democracia a este entonces, hemos tenido ciclos en donde la economía ha crecido más, ciclos donde la economía ha crecido menos, y acá en las 3 barras está justamente la desagregación del crecimiento en cada uno de los periodos en las 3 cosas. En verde, la contribución del empleo, en rojo, la contribución del capital, y en azul, la variación de la productividad total de los factores. Varias cosas a comentar de este gráfico. Tuvimos en estas últimas décadas 2 periodos de crecimiento particularmente importantes, en la década de los 90 y entre la salida de la crisis del 2002 y el 2014, que fue un periodo, digamos, de fuerte crecimiento también de la economía uruguaya. Fíjense, en esos 2 momentos, las tasas de crecimiento promedialmente en el conjunto de cada uno de esos periodos estuvieron en el eje del 4 y largo, 5% anual, y los 2 periodos se caracterizaron por una porción azul grande, ¿no? O sea, una contribución de la productividad que propulsó lo que eran los procesos de inversión y lo que eran los procesos de incorporación de más personas al mercado de trabajo. Sin embargo, si se fijan en las últimas 2 barras, una es el periodo entre el 2014 y el 2019, después del cambio que tuvimos en el contexto externo, el fin del ciclo de los commodities, y que coincide con el enlentecimiento que empezó a tener la economía uruguaya. La barra azul casi no está. De hecho, y la barra verde va para abajo. Fue un periodo en donde tuvimos caída del empleo en Uruguay. Y en el periodo más reciente, de 2019-2024, la barrita verde vuelve a sumar. Hemos tenido creación de empleo en estos últimos años en términos netos, pero fíjense que la barra azul está, de hecho, por abajo del 0. Es un periodo cortito, con lo cual, y tiene a su vez pandemia y sequía por mediante, entonces es un poco injusto sacar la conclusión de que se destruyó productividad, pero miremos las 2 barras en su conjunto, en definitiva, que es lo que nos ocupa, que es que en una década hemos crecido muy poco y en términos netos, en esa década no hubo prácticamente contribución de la parte de productividad total de factores. Y este es un tema importantísimo para el Uruguay. Ahora vamos a ver, si queremos crecer a tasas de 2 y pico %, necesitamos que eso traccione, ¿no? Voy a volver un segundo para atrás, una cosa que no dije. En el cuadro ahí en el cuadro de la derecha tienen un montón de números que no vamos a leer, pero está la estadística de la productividad total de factores en cada uno de los periodos. La media de los 40 años que estamos mirando es 0,8. Si lográsemos 0,8 sería buenísimo, ¿no? De hecho, ojalá lográsemos más para poder crecer más. Acá hay un ejercicio que no pretende, digamos, ser un pronóstico, simplemente es como un ejercicio ilustrativo de cómo podríamos componer una tasa de crecimiento del orden de 2%, 2,2, 2,3, que es lo que hoy se maneja como
como potencial de crecimiento de la economía uruguaya. Por el empleo probablemente no va a venir, porque Uruguay es un país que crece poco, tenemos una dinámica demográfica que nos condiciona, entonces uno podría pensar y concebir, y de hecho en Uruguay se piensa y se trabaja en cómo lograr una mayor participación de personas en el mercado laboral. Están todos los temas relativos a cuidados que hacen a las oportunidades de aumento de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo. Hay temas que tienen que ver con la extensión de la vida laboral de las personas. O sea, hay lugares para trabajar para que pueda haber una mayor contribución del empleo, pero el tema demográfico nos condiciona. La migración eventualmente también puede entrar ahí. Ahora, tenemos que trabajar en las otras cosas, y si queremos contribuciones relevantes de la parte de capital y de la parte de la productividad total de factores, la inversión se torna en un tema absolutamente central, y no es la inversión de solo un año, es la inversión de manera sostenida. Y si miramos la variación de la formación bruta de capital fijo en los últimos años en Uruguay, estos son datos de cuentas nacionales, fíjense lo desolador que es el panorama de la evolución de la inversión en Uruguay. Hemos tenido algunas barras más altas asociadas a proyectos grandes de inversión que hemos tenido en Uruguay. El más reciente, las últimas barras, son la conjunción del segundo proyecto de UPM y toda la infraestructura asociada a ese proyecto, el ferrocarril central y demás, pero si no, estamos en un país en donde la inversión no está creciendo. Y si lo miramos en porcentaje del PBI, hemos tenido oscilaciones cíclicas, pero los últimos datos están por abajo de 17%, cuando el mundo, y estos son los 170 países que le reportan estadísticas al Fondo Monetario Internacional, el ranking de inversión sobre PIB, cuánto pesa la inversión en relación al tamaño de la economía. Si uno mira ese ranking, obviamente hay divergencias, pero si lo corta a la mitad de la tabla está en 23 y Uruguay está en 17. Con 17 estamos en el tercio inferior de la tabla. Entonces, difícilmente vamos a poder acortar brechas de productividad y brechas de crecimiento con el resto del mundo si tenemos estos parámetros de inversión. Uruguay no ha ni arañado el 23 en los últimos años, ni siquiera en esos momentos que decía de fuerte incremento de la inversión, que los tuvimos espaciadamente en este último tiempo, pero de forma más consistente cuando la economía crecía más, y aún así, fíjense que nos ha costado acercarnos a parámetros de inversión en el eje del 20%. Uno podría decir, bueno, pero en definitiva Uruguay también está a lo que el mundo nos dé. Estamos en este momento en una coyuntura internacional particularmente compleja, con muchas incertidumbres derivadas del cambio de lineamientos de política económica en Estados Unidos, pero fuera de toda esa discusión y polémica de qué efectos van a generar los aranceles de Trump en la dinámica mundial y demás, no perdamos de vista esto. En el primer gráfico tenemos las proyecciones de crecimiento mundial 5 años para adelante que hace el Fondo Monetario en cada momento del tiempo. Y si miramos desde el 2008-2009 a esta fecha, las proyecciones se han tornado más pesimistas, en el sentido de que durante toda la década de los 2000, el fondo cuando tenía que proyectar, digo el fondo porque en general son estadísticas de referencia para cuánto va a crecer la economía mundial, pero el Banco Mundial, la OCDE en general tienen proyecciones similares. Cuando mirábamos la década de los 2000, las proyecciones 5 años para adelante decían, bueno, la economía mundial va a crecer más o menos 4%, 4 y algo. Y eso se fue volviendo más pesimista, como estructuralmente apareció una visión de que la economía mundial no iba a estar creciendo tan dinámicamente, de hecho no lo hizo, y hoy si uno mira cómo están las proyecciones 5 años para adelante, y apuntan a un crecimiento más bien en el eje del 3% o un poquito por abajo, con lo cual tampoco desde Uruguay podemos apostar a ser salvados por un mundo que se ponga muy pujante, y en particular aplicando el mismo marco conceptual que recién aplicaba para Uruguay para el mundo. Fíjense que en el mundo hay una contribución mucho más importante que en Uruguay de la barra roja, que esto es la parte capital. El mundo está con una dinámica demográfica más lenta que en años anteriores o en décadas anteriores, y por lo tanto la barra verde se ha angostado. Eso que pasa en Uruguay es un fenómeno bien extendido, y el mundo también tiene contribuciones de productividad
que son constantes y significativas en ese proceso. Hay una nota de optimismo en cuanto a la potencialidad de todo lo que hace a la inteligencia artificial en hacer realmente un cambio de contribución en esa parte de la productividad, pero en general estamos en un mundo que también está enfrentando como estos dilemas de cómo hacer para que las tres partes de contribuciones al crecimiento sigan empujando. Entrando ahora en Uruguay, en Uruguay tenemos ahora una nueva administración, tenemos un nuevo gobierno que tiene algunos desafíos en la gestión macroeconómica. Menciono la gestión macroeconómica aquí, un poquito por deformación profesional, que me cuesta hacer una charla y no pasar por estos temas, pero en parte porque también tener una macroeconomía sana es una condición necesaria para una economía dinámica. Lamentablemente no es una condición suficiente, ¿no? Esto es algo que uno tiene que tener en orden para que la economía funcione de buena manera. No quiere decir que atacando estas cosas logremos reencauzar el proceso de crecimiento, pero tenemos un déficit fiscal relativamente elevado. Si miramos el sector público consolidado, cerró el año pasado arriba de 4% del PBI. Uruguay no tiene actualmente dificultades para financiar ese déficit, pero sí es un déficit que implica que año a año la deuda pública va a ser creciente y eso no es sostenible en el tiempo. Y el otro punto importante es que si bien ha habido un avance significativo en el proceso de desinflación y llevamos ya prácticamente 2 años con la inflación adentro del rango meta, cuando nosotros hacemos nuestra encuesta de expectativas empresariales, que muchos de ustedes responden y preguntamos por expectativa de inflación, no para este año, sino 3, 4 años para adelante, las expectativas todavía no están plenamente ancladas a la meta. Ahí también hay un trabajo para hacer para que este proceso de desinflación se conciba como algo permanente. Tenemos que trabajar, y estamos trabajando, y como país tenemos que seguir trabajando en ir fortaleciendo y renovando la estrategia de captación de inversiones. Esto es como nosotros vemos este proceso desde ex-ante. Saben que además de la parte de economía, trabajamos un montón en temas de finanzas corporativas, en procesos de compraventa de empresas, trabajamos con fondos del exterior, y estos son temas súper importantes. Uruguay tiene un activo enorme en lo que es la estabilidad económica y la calidad institucional, pero hay otros temas que hacen a la agenda de atracción de inversiones, ¿no? que tienen que ver, tenemos algunas cadenas de valor en la economía que tienen un grado de madurez muy grande y que pueden ser como lugares, nodos donde podamos seguir sumando inversiones. Ejemplo de eso, sector forestal, sector de tecnología, son lugares donde Uruguay ha construido como una masa, digamos, de empresas y cabezas trabajando en esos temas y probablemente tienen bastante más para dar. Tenemos una oferta de energía renovable muy abundante en un mundo que la valora y la demanda. Tenemos universitarios de alta calificación, tenemos alta penetración de TICs. Bueno, hoy estamos en un desayuno que convoca a gente de la ciencia, ¿no? Eso es una fortaleza y un diferencial importante para Uruguay, y tenemos que construir sobre estas fortalezas con catalizadores, y los catalizadores van obviamente a temas de regímenes de promoción de inversión, pero también temas de articulación entre empresas, academia, sector público, ¿no? Mejorar el funcionamiento de ese ecosistema, mejor asignación de recursos públicos. Uruguay, por el déficit que veíamos antes, tiene una restricción fiscal relevante, pero hay un desafío de mejorar la eficacia de las políticas públicas, de tener una mejor asignación de recursos públicos, y hay otros temas que capaz que están más lejos de lo que nos convoca hoy del ámbito de la ciencia, pero que también hacen a la productividad de la economía, que es la calidad de nuestra infraestructura, de nuestra conectividad, ¿no? Hay un montón de temas a trabajar fuera del ámbito macroeconómico. Y con esta termino. También tenemos un conjunto de desafíos que les llamo más como de reformas estructurales, que está largamente diagnosticado. Y acá lo bueno es que no parece haber grandes cuestionamientos ni desde la comunidad de economistas, referentes económicos de los distintos partidos políticos, en que estas son cosas que mejoran el funcionamiento de la economía. Es una agenda largamente diagnosticada, pero donde no se han encontrado consensos para avanzar. Nosotros en ex-ante a veces decimos medio provocativamente que no existe la madre de todas las reformas. Si me preguntaran, bueno, pero ¿a cuál de estas hay que ponerle todas las fichas?
a todas, porque en definitiva ninguna por sí sola es algo que uno dice un game changer. Tenemos que sofisticar la matriz productiva, mejorar la inserción internacional, trabajar en temas de regulación y competencia, trabajar en cómo funciona el mercado de trabajo de nuestro país, trabajar en la calidad de asignación de gasto público, en educación, en terminar de erradicar los temas de marginalidad, y son todos temas que hacen la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Son temas que son difíciles de construir porque son temas que llevan tiempo, tienen costos de corto plazo para resultados que se van a ver en el largo plazo. Y la última reflexión, este Uruguay que tanto nos gusta a nosotros y a la gente del exterior, ¿no? Del Uruguay estable, al final también es un Uruguay que va a media marcha, ¿no? Entonces, esa, si una es la reflexión principal que quería compartir con ustedes hoy, y la necesidad de unas sacudidas para que ojalá Uruguay pueda crecer a una mayor velocidad en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, quien sin duda ya ha aportado reflexiones y datos a este camino que queremos transitar hoy en el desayuno, y justamente para contar cuál es el sueño del instituto, cuál es el compromiso del instituto y qué puede aportar el trabajo que hacemos día a día, que hacen día a día científicos y científicas. Vamos a recibir entonces a Carlos Battiani, director ejecutivo del instituto, médico, doctor en bioquímica, con un posgrado en la Universidad de Alabama en Birmingham y en la Universidad de Pittsburgh, donde se enfocó en el desarrollo de fármacos para afecciones relacionadas con la inflamación. Carlos nos compartirá entonces el modelo de valorización e innovación del Instituto Pasteur de Montevideo en Ciencias de la Vida. Bueno, buenos días para todas y para todos. Muchas gracias, señor presidente, por la presencia, autoridades del gobierno, científicas, científicos, gracias a un conjunto de adelantados en la materia, inversores que creyeron hace unos años en un proyecto del instituto, y gracias a todas las amigas y amigos que están hoy presentes acá. Hace unos meses empezamos a trabajar en preparar un primer desayuno de trabajo. La verdad que no soñaba con que fuera este desayuno de trabajo con este nivel de personalidades y de personas. Nosotros en el instituto, sin tener un marco teórico tan claro como el de los economistas, hace más de 10 años que veníamos soñando con que la ciencia se metiera de lleno a tratar de ser un verdadero transformador, un motor para el desarrollo sostenido y sostenible del país. ¿Por qué lo hacíamos? Seguramente desde la ignorancia económica, pero sí mirando ejemplos a nivel internacional de los que habíamos estado afuera y veíamos lo que hacían instituciones como las del Instituto Pasteur en otras partes del mundo. Y finalmente, con algún disparador extranjero que anda sentado por ahí, empezamos a pensar que en Uruguay debíamos tener más y mejor ciencia y a su vez poder llevar la ciencia de los laboratorios hacia la solución de problemas concretos. Entonces, ciencia, generación de conocimiento, sabemos, creo que Ricardo Pascale dejó meridianamente claro en todos nosotros que estamos en el siglo de la sociedad del conocimiento, de la economía del conocimiento, bárbaro, pero con la ciencia sola no basta. Tenemos que dar una vuelta de tuerca más y los científicos, como el resto de la sociedad, entender de que nosotros tenemos que animarnos a transformar la ciencia en cosas tangibles, en soluciones reales para la sociedad en su conjunto, humana, animal, ambiental. En ese sentido, la pregunta grande es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ayudamos a las científicas y a los científicos que no estamos formados para hacer productos tangibles, a hacerlo? Hay distintas herramientas, hay muchas herramientas en el mundo. Bueno, en el Instituto Pasteur, después de varios intentos de ir por un lado, ir por el otro, desarrollamos una cosa que llamamos LabPlus, que es una asociación en pie de igualdad entre un fondo de inversores privados, a los que les agradezco de corazón haberse animado, y por otro lado la academia, pero en pie de igualdad, en tanto y cuanto la academia invierte durante muchos años en lo más importante, que es formar las personas, como decía Tamara, el capital humano, la importancia, hacer los descubrimientos, investigar sin saber mucho para qué y por qué. Pero muchas veces al final de ese camino viene la posibilidad de que eso se transforme en algo real. Y ahí es donde los tenemos que ayudar. Formar equipos multidisciplinarios,
donde la investigadora o el investigador no dejen de hacer ciencia, sino que, ayudados en equipos multidisciplinarios, puedan entender cómo llevar ese conocimiento a la solución del problema. En el año 2024 anunciamos la primera ronda, que habíamos finalizado la primera ronda de inversión de 5 millones de dólares, habíamos hecho un llamado internacional, habíamos seleccionado las primeras 4 empresas y hoy, un año después, un año y poquito después, tengo la suerte de poder anunciar que ahora enseguida una de ellas va a presentar la solución a un enorme problema nacional como es el de la garrapata, que da pérdidas de más de 50 millones de dólares. Pero no es un año de trabajo. Por eso es importante que los países inviertan y que entendamos que poner plata en ciencia, poner plata en seres humanos que se dediquen a crear conocimiento no es un gasto, es todo lo contrario, es una gran inversión. Y bueno, sin más, porque quiero realmente disfrutar de la charla de Agustín Correa y Matías Machado, la idea de hoy es presentar entonces cómo desde la ciencia, desde los jóvenes científicos y científicas, Uruguay puede apoyarse en la ciencia para encontrar soluciones a sus problemas. Durante la pandemia vimos en una situación de emergencia. Ahora para el campo la garrapata también es una solución de emergencia, pero la ciencia siempre tiene que estar para solucionar todos los problemas, cualquiera sea de ellos, de índole económica, de índole social, de lo que sea. Si le ponemos conocimiento a cualquier actividad humana, el resultado siempre va a ser mejor. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos. No es antojadizo el orden justamente en que venimos escuchando las ideas y en que estamos contando este cuento, porque básicamente es un cuento de cómo transitar este camino. Ahora entonces nos da el pie, Carlos, para contarles que en el instituto no nos quedamos o tratamos de no quedarnos solo en la idea, sino que tratamos de ponerlas en práctica o ayudar a los científicos y científicas a hacerlo. Por eso desde hace unos años impulsar a que ellos puedan valorizar la ciencia que hacen y llevarlas a la sociedad es un objetivo. Un ejemplo de eso es precisamente lo que vamos a escuchar ahora cuando suba al escenario Agustín Correa. Agustín es doctor en Ciencias Biológicas por el Institut Pasteur de París y el Institut Pasteur de Montevideo, donde trabaja como investigadora hace más de 16 años. Desde allí, junto con Matías Machado, que también está aquí presente, que también es investigador del instituto y tiene un doctorado en Ciencias Biológicas con foco en la bioinformática. En 2024 cofundaron Scaffold Biotech, una startup dedicada al diseño y desarrollo de vacunas innovadoras, especialmente en salud animal. Scaffold forma parte del portafolio de LabPlus, que es la company builder que impulsa el instituto desde hace unos años. Y esta mañana Agustín entonces nos va a contar sobre el desarrollo local de una vacuna contra la garrapata del laboratorio al productor ganadero. Tiene buenas noticias. Buenas. Bueno, buen día a todos. La verdad que muchas gracias por estar acá. Es un honor para nosotros poder presentar el avance que venimos teniendo, que se enfoca justamente en el desarrollo de una vacuna contra la garrapata. Este desarrollo lo iniciamos junto a Matías Machado hace un par de años atrás y que mediante la colaboración con otras instituciones y la fundación de una startup es que pudimos avanzar para traer innovación del laboratorio al productor ganadero. La verdad que si queremos justamente trabajar en brindar desarrollos biotecnológicos al productor ganadero, lo primero que les diría es que estamos donde tenemos que estar. Porque cuando miramos lo que es la distribución mundial del rodeo bovino, nos encontramos con que el 20% de esa población se encuentra en el Mercosur, es decir, en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Lógicamente, ese enorme rodeo es susceptible al impacto de diferentes patologías que afectan a ese ganado, afectando negativamente la producción de leche y carne, el potencial reproductivo, aumentando los manejos del rodeo, lo que incrementa costos, y además generando barreras económicas de los mercados de exportación. Ahora bien, cuando nos enfocamos en la problemática que estamos atacando, que es la garrapata, nos encontramos que se estiman pérdidas anuales a nivel mundial de más de 14.000 millones de dólares cada año. Si ese análisis se hace solamente en Brasil, estamos hablando que alcanza los 3.000 millones de dólares al año, y si nos enfocamos en nuestro país, en Uruguay, lo que está reportado hablan de que alcanzan pérdidas anuales de 50 millones de dólares al año.
Entonces, como primer gran problema que quisimos enfrentar es justamente la infestación de garrapatas por garrapatas del ganado bovino. Cuando la garrapata pica al animal para alimentarse de su sangre, transmite patógenos que afectan de manera importante la salud del rodeo, incluso causando la muerte de los animales y dando esas pérdidas millonarias que les comentaba previamente. Actualmente la estrategia más comúnmente empleada para poder controlar a esta plaga es el uso de acaricidas. Sin embargo, la garrapata ha desarrollado mecanismos que le permiten generar resistencia a estos compuestos. Esto lleva a que se deban aplicar de manera más frecuente y en cantidades mayores, lo que supone un riesgo muy importante de contaminación ambiental, pero también un riesgo importante de aparición de residuos en el producto final, que es la carne. Eso claramente es un riesgo para el consumidor, pero también para los mercados de exportación. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Bueno, nuestro enfoque es justamente reeducar células y anticuerpos del sistema inmune de la vaca para que cuando la garrapata se alimente de ella, de su sangre, estos componentes entren en contacto con la garrapata, afectando de manera importante su ciclo de vida y reproducción. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, justamente con el desarrollo de una vacuna. Para esto es que utilizamos un abordaje innovador, donde utilizamos técnicas bioinformáticas para poder seleccionar proteínas específicas de la garrapata y luego le aplicamos técnicas de ingeniería de proteínas, técnicas avanzadas de ingeniería de proteínas, que nos permiten modificar a estas proteínas de la garrapata para que sean más estables, pero también para dirigir la respuesta hacia regiones conservadas de manera que la vacuna funcione bien aquí en Uruguay, pero también en otras partes del planeta. Además, a diferencia de otros productos que se encuentran en el mercado, en Scaffold Biotech combinamos estas proteínas de garrapata con otras proteínas que las estabilizan y potencian las respuestas para tener así vacunas que sean potentes, seguras y fácilmente escalables. Y lo mejor de todo, que esta tecnología es fácilmente transferible a otras enfermedades y, bueno, ya logramos depositar la patente definitiva. No sé qué pasó ahí, perdón. Acá, perdón. Logramos depositar la patente definitiva a nivel internacional. Entonces, una vez que logramos obtener una primera formulación, justamente quisimos ver y demostrar que esta vacuna es eficaz en el control de la garrapata, pero que es eficaz en condiciones de campo, es decir, en condiciones de infestación natural. Para esto, y en colaboración con investigadores de la Facultad de Veterinaria, es que realizamos un ensayo de efectividad a campo. ¿Dónde? Bueno, donde realmente estaba sufriendo la problemática, como es en el departamento de Rivera, en la localidad de Batoí. En este ensayo utilizamos 20 animales a los que le dimos la vacuna que desarrollamos y otros 20 animales que funcionaban como grupo control que se les daba placebo. Luego de las inmunizaciones se les hizo un seguimiento a los 2 rodeos y se comenzó a contar justamente la presencia de garrapatas en ambos grupos. Como vemos aquí, el grupo control está en naranja, el vacunado está en azul, y vimos una clara diferencia en el conteo de garrapatas entre lo que era el grupo control y el grupo vacunado. Pero además, lo otro que nos preguntamos es, bueno, la vacuna, además de impactar en el número de garrapatas, impacta en su reproducción, es decir, en otros 2 parámetros bien importantes, que es la ovipostura, es decir, la cantidad de huevos que pone la garrapata, y el porcentaje de eclosión de esos huevos que pone. Con esos 3 parámetros, conteo, ovipostura y eclosión, es que uno puede tener un valor de eficacia. Entonces, lo que hicimos fue extraerle garrapatas a esos animales, se llevaban al laboratorio de Facultad de Veterinaria y se las incubaba para ver justamente cuántos huevos ponían y de esos huevos qué porcentaje eclosionaba. Acá ven en la imagen, no tengo pointer, pero esto vendría a ser la masa de huevos que ponía, por ejemplo, garrapatas del grupo control, y vemos cómo en el grupo vacunado, en algunos casos, prácticamente no había ovipostura, pero esto justamente nos confirmaba que teníamos un impacto en los 3 parámetros, en el conteo de garrapatas, ovipostura y porcentaje de eclosión, y nos permitió tener un porcentaje de eficacia que alcanzó el 76%, promediando lo que fueron todos esos meses de análisis que estuvimos trabajando. Entonces, con esos valores fue que dijimos, bueno,
tal vez podamos mejorar aún más la vacuna para aumentar más todavía la eficacia. Entonces, para esto es que realizamos un ensayo en San José, en la zona de Raigón, donde aplicamos un ciclo más de optimización de nuestro antígeno, con estas técnicas de inteligencia artificial que han ido saliendo recientemente, para que justamente sea más estable, además de modificar algunos componentes de la formulación vacunal, y de esta manera es que logramos tener una nueva formulación que nos daba una respuesta inmune 4 veces mayor a la primera versión. Además, cuando evaluamos estos sueros obtenidos con variantes del antígeno que tenemos en nuestra vacuna, pero de variantes que vienen de otras regiones del planeta, no vimos diferencias en la respuesta, lo que nos da buenos indicios de que estamos hablando de una vacuna de amplio espectro y que esperamos que funcione bien, además en Uruguay, bueno, en otras regiones. Entonces, con esta nueva formulación es que realizamos un nuevo ensayo, también en Rivera, pero en otra localidad de Buena Unión. Ambos casos, me olvidé comentar, son campos forestales con incidencia obviamente de garrapata y también presencia de multiresistencia en las garrapatas del campo. En este segundo ensayo utilizamos 30 animales como grupo vacunado, 30 animales como grupo control. El último tratamiento de acaricida en estos animales se realizó a finales de octubre del año pasado y las inmunizaciones comenzaron a finales de noviembre del año pasado. Posteriormente procedimos a hacer un análisis similar al que les mostré en el primer ensayo, donde nuevamente vemos para el grupo control, que está en naranja, un conteo notoriamente mayor de garrapatas en comparación con el grupo vacunado. Y lo que me gustaría resaltar acá es que, por ejemplo, para el 24 de marzo de este año, es decir, 5 meses después de la última aplicación de acaricida, nos encontramos con que en el grupo vacunado no pudimos encontrar garrapatas, no habían garrapatas, sí las había en el grupo control. Cuando promediamos las eficacias de los meses de febrero y marzo, ya estamos hablando de una eficacia de un 90%. Y bueno, recién a finales de abril es que empezaron a levantar justamente las garrapatas, también en el grupo vacunado. Esos resultados todavía están bajo análisis, pero que muestran que justamente 6 meses, en este caso, sería después de la aplicación de acaricidas, que estamos en condiciones de aplicar un plan integrado de control, ya sea tal vez con una aplicación de acaricida o una revacunación. Gracias a un contacto fluido, una comunicación fluida que tenemos entre Scaffold y el DILABE, es que pudimos iniciar otros ensayos también muy importantes para validar nuestra vacuna, que en este caso es el ensayo de eficacia en condiciones controladas. Para esto se utilizaron 5 animales como grupo vacunado y 5 animales como grupo control. Las inmunizaciones se realizaron en un campo del Ministerio, en el departamento de La Valleja. Y un poco ¿qué significa esto de condiciones controladas? Lo que se hace es, luego de las inmunizaciones, estos animales se tabulan, se ponen en tipo boxes y se hacen infestaciones con un número conocido de larvas de garrapata. Y después se procede también a ver ovipostura, porcentaje de eclosión y eso. Entonces, una vez terminadas las inmunizaciones, estos animales fueron traídos aquí a Montevideo, a las instalaciones del DILABE, y recientemente fue que comenzaron las primeras infestaciones que les mencionaba con larva de garrapata, por lo que esperamos tener los resultados de este ensayo en los próximos meses. Este es un ensayo muy importante porque al ser en condiciones controladas nos permite tener un valor de eficacia definitivo, además de que es un requisito fundamental para el futuro registro de la vacuna. Además, iniciamos también contactos con las autoridades del Ministerio para justamente poder comenzar lo que sería la segunda fase del desarrollo de esta vacuna, que es la evaluación a escala piloto, es decir, estamos hablando ya de miles de animales. Para eso, y justamente hablando con el ministro Frati, que está aquí presente, que nos pidió que comunicáramos, es que se está armando el compromiso para poder incorporar en el Plan Nacional de Control de la Garrapata nuestra vacuna para poder evaluar el efecto de esta vacuna en unos 6.000 animales. Entonces, el plan de trabajo va a ser la selección de algunos establecimientos ubicados en diferentes localidades del país y, por nuestro lado, ya comenzamos la construcción de una planta piloto en las instalaciones del Instituto Pasteur con el apoyo de Novatec y GXP Soluciones, de manera de cumplir con todos los requisitos necesarios para la habilitación de esta planta, y también contamos con todo el compromiso de nuestro equipo de Scaffold Biotech para la producción de las dosis necesarias
para ese ensayo. Aquí les muestro lo que han sido los investigadores que han trabajado en los diferentes ensayos que les mencioné. Ahí tenemos a los investigadores de Facultad de Veterinaria, que fueron nucleados por el doctor Uruguaycito Benavides, y los investigadores que nucleamos junto a Matías Machado desde la Unidad de Ingeniería de Proteínas y Scaffold Biotech. Acá quiero recalcar lo que fue la importancia del apoyo de recursos económicos de Laplace y también de algunas herramientas ANI que nos permitieron, entre otras cosas, la contratación de personal fundamental para el desarrollo de este proyecto, como es el caso de Ricardo López, Cecilia Silvarrey y Juan Imelio, que trabajaron en la etapa de optimización y producción de los antígenos vacunales, y la doctora veterinaria Manuela Cilintano, que es la directora técnica de la empresa y es la encargada de llevar a cabo todas las etapas de registro, etapa esencial también para seguir adelante con el proyecto. Entonces, de esta manera les estamos proponiendo o mostrando una plataforma de desarrollo tecnológico que terminamos generando, que va desde la concepción in silico, es decir, de la concepción computacional del problema, a la producción y validación en el laboratorio, a la validación funcional, es decir, a la prueba concepto en la especie de destino, y a la preparación de todo lo necesario para el registro y comercialización del producto. Y de hecho, de ser aprobada esta vacuna y salida al mercado veterinario, sería la primera vacuna diseñada con inteligencia artificial en el sector veterinario. Lógicamente, este pipeline, esta plataforma de desarrollo, también la estamos utilizando para buscar soluciones a otras problemáticas de importancia en el sector veterinario. Y bueno, entonces, como impacto, lo que nosotros esperamos de la implementación de un plan de vacunación en el Plan Nacional para el Control de la Garrapata es, obviamente, una menor infestación de garrapatas en el territorio, un menor uso de acaricidas, lo que llevaría también al beneficio para los propios acaricidas de una menor aparición de resistencia a los mismos, un menor riesgo de residuos en carne y una menor contaminación ambiental. Y bueno, y para terminar, tal vez hacerles un comentario más de índole personal. Yo nací en el departamento de Durazno y viví hasta los 10 años, en la década de los 80. En ese momento mi papá, que también está acá presente, él era veterinario regional del departamento de Durazno, y recuerdo, siendo yo un niño, que bueno, lo visitaba a veces a las oficinas del ministerio y estaban esos pósters de las garrapatas, que para un niño de 7, 8 años todo parece más grande, o sea que era bastante impresionante. Y bueno, y él me contaba que trabajaba activamente en esa época en lo que era la campaña nacional contra la garrapata. De hecho, este libro, que tengo ahí la foto, que se titula Manual para la investigación básica en la campaña nacional contra la garrapata, estaba en la casa de papá, te lo pedí con permiso, creo. Y bueno, fue publicado en el año 1973. Entonces, hoy, 52 años más tarde, es que justamente estamos proponiendo estoy sacando todo el merchandising, estamos proponiendo una herramienta nacional, innovadora y sustentable para el control de la garrapata, acercando de esta manera la ciencia local al campo uruguayo. Nosotros tenemos la convicción de que esta vacuna representa más que un desarrollo científico. Es un ejemplo tangible de cómo la investigación puede impactar en el sector productivo. Gracias. Tengo que devolver el libro. Gracias, Agustín. Él se lleva el merchandising, pero me dio el pie para contar que a la salida del desayuno, el instituto no solo comunica a través de estas actividades, también comunica a la sociedad de forma más directa, como por ejemplo a través de una línea de merchandising de divulgación, que no tiene fines de lucro. Lo que hacemos es obviamente venderlo porque tenemos que volver a producir, pero cada producto que van a ver a la salida tiene un QR que dirige a información donde contamos qué actividad tiene vinculación con esas imágenes. Pero bueno, ahora se retira el presidente por un compromiso. Queremos regalarle, de hecho, una remera que le va a regalar. Una remera de las de producto de merchandising que tiene el QR, que le va a contar en la parte de atrás
le va a contar de qué trata esa imagen, porque es una imagen generada en el instituto y que está vinculada a una actividad de investigación. Es una línea que creamos en el instituto de diseño propio y que, bueno, que esperamos que la ciencia fluya y circule. Gracias por venir, presidente. Bueno, ahora después de la historia inspiradora de Agustín, después del merchandising, después del que el presidente se fue, vamos a ir terminando la actividad y para eso vamos a recibir a Bruno Gili, que es responsable del programa Uruguay Innova de la Presidencia de la República. Gili es contador público, diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Valencia, fue socio de CPA Ferrer entre 2005 y 2023, donde lideró el área de consultoría de negocios con foco en estrategia, innovación y finanzas. Tiene amplia experiencia en planificación financiera, finanzas estructuradas y gestión de riesgos, y ha asesorado organismos públicos y privados, así como instituciones internacionales como el BID, el Banco Mundial y Fomplata. Su participación entonces cierra esta serie de reflexiones. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, Carlos lo sabe, estar acá acompañándolos. Me pidieron, no tengo una presentación porque me pidieron que comentara lo que vi, así que voy a comentar las tres exposiciones y de alguna manera vincularlo con la responsabilidad que me han solicitado, a ver si éramos capaces de pensar un Uruguay innovador, que pega un salto innovador y que se inserta en un mundo complejo, pero que hay muchas oportunidades. Entonces yo, si tuviera que resumir, digamos, qué es lo que tengo en mi visión, y si alguien me preguntara mañana, hace poco un periodista me preguntaba qué me imaginaba si teníamos éxitos en desarrollar este Uruguay innovador o más innovador en 4 o 5 años, que es una buena pregunta, porque de alguna manera nos ayuda a pensar qué es lo que me imagino, pues lo demás es un trabajo del día a día. Yo me imagino poder contar 20, 30 experiencias como esta de hoy. Yo quiero felicitar a los organizadores, el formato del evento es la esencia de lo que yo entiendo que es un Uruguay innovador. Una visualización del Uruguay desde la evidencia, de la economía, entendiendo cuáles son los factores, tratando de no inventar la pólvora, sino que entender cómo el mundo funciona. La economía es una disciplina que ha desarrollado y que tiene, a pesar de que tiene sus dudas, como quedó claro en la presentación de Tamara, sobre son los caminos, y nosotros las tenemos, dónde son los botones que tenemos que tocar para crecer y desarrollar, es claro que hay un avance conceptual por ahí. Y luego tenemos una institución que combina todo lo que uno aspiraría que fuera, que es esa famosa triple hélice, el Estado con políticas públicas, la formación de la ciencia, empresas, financiadores que asumen riesgo de capital a largo plazo. Esa es una visión. Y luego terminamos con un caso que, si usted lo piensa, en el caso recorre lo mismo que dijeron Anto en todos sus caminos, el caso de investigación, lo felicito, resolviendo un problema. ¿Qué es lo único que nos faltaría de eso y nos dejaría contento? Cuando dentro de un tiempo veamos que esto además se lo exportamos al mundo. Y ahí cerramos todo el circuito de un país. Entonces me gustaría tener 15 eventos de esto en el 2029 o 30, en donde muchas instituciones que interactúan a partir de bienes públicos y servicios bien diseñados, que impulsen la innovación que está en la sociedad. La sociedad, en todo lo que es el ecosistema externo a lo que son las políticas centrales del Estado, en las instituciones de investigación, en las plataformas, en los investigadores, en las empresas, en los financiadores, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Me parece que esa es la visión. Entonces, ese diseño lo tenemos que incorporar como visión global. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Recién se empezó, son 2 meses muy activa actividad. Pero para que crean que lo estamos haciendo, estoy viendo varios colaboradores gratuitos, honorarios, como son muchos en Uruguay, para hacerles ello. Cuando fuimos a pensar cómo pensar qué nuevos instrumentos potencian lo que ya tenemos y mejoran la eficiencia y permiten un Uruguay más innovador, mejor internacionalizado, con más ciencia y más conocimiento aplicado a resolver problemas locales y globales, llamamos a muchos, entre ellos a Carlos Battiani, está Javier Bayosian también por ahí, no sé si me estoy perdiendo alguno más, pero bueno, también está Cecilia Fernández, está Gustavo Domínguez de Latitud, bueno, un conjunto de científicos, Gonzalo Tancredi, que están trabajando, él no, los demás sí honorariamente, para pensar que estos modelos se expandan, ¿no? Entonces estamos pensando políticas de más formación de investigadores asociados
a una visión integral. A mí me parece bien relevante en la exposición. Es claro cómo combinan además la economía del siglo XXI. Es la biología, la inteligencia artificial, la digitalización y permitir hacer un desarrollo de análisis de proteínas utilizando estas herramientas no hubiese sido posible hace 3 años o hace 2 años y hoy sí. Y eso es lo que debemos impulsar en cada uno de los sectores de nuestra economía. Nos imaginamos que todas nuestras instituciones, estoy viendo a Miguel Sierra ya, puedan de investigadores estar conectados. El modelo habrá varios distintos modelos de lograr esta interacción desde la ciencia a colocar productos en el mundo, pero bueno, la iniciativa la tienen ustedes conocen mejor que nosotros qué es lo que está pasando, conocen las disciplinas, qué es lo que está pasando en el mundo, qué demandas. Para poder hacer esto, y con esto termino, y volver a felicitar, para mí es un orgullo llamar al Pasteur. Carlos lo sabe, voy a contar una anécdota. Mi primer trabajo vinculado a la ciencia directa fue hacer el plan estratégico del Pasteur, porque la economía no les daba fondos si no había un plan estratégico, y allá caí. Según Carlos, dijeron, estos yuppies que van a ayudarnos, ¿no? Ese fue el comentario que me dijiste. Bueno, después nos hicimos amigos y hoy estamos todos trabajando juntos en desarrollar estas cosas. Obviamente que todos intentamos aprender y entender al otro para hacerlo, que es parte del éxito. Pero para finalizar entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar convocando a todos a poder conversar y entender qué es lo que necesitamos cambiar y mover. El rol más importante del sector, desde el sector público, lo que podemos hacer es levantar obstáculos, construir buenos incentivos, buscar mecanismos de entregar bienes y servicios públicos ágiles para que la comunidad que está desarrollando la ciencia, los negocios y nuestra conexión con el mundo encuentre impulsos y no obstáculos. O sea que esa es la visión. Y bueno, les agradezco de nuevo al Pasteur por la apreciación y a Tamara por su presentación. Y se me fue el nombre y Agustín, perdónenme. Bueno, muchas gracias. Bueno, no fui del todo honesta porque todavía no terminó, pero con alegría porque surgió de manera espontánea. Queremos recibir realmente para entonces dar por finalizada esta actividad al ministro doctor Alfredo Frati, ministro de Ganadería, que en un minuto nos va a compartir sus reflexiones un poco de lo que escuchó hoy, lo escuchamos todos. Gracias. Gracias, esto no estaba previsto. Primero que nada, muchísimas gracias a los investigadores, al Pasteur. Los uruguayos somos promedio para todos, nos vestimos más o menos promedio. Hablamos sin estridencia, bueno, a veces, tal vez no sea mi caso, pero el promedio es el promedio. Yo puedo ser a veces una excepción. Y esto hay que decirlo como es, esto es absolutamente fantástico. Los uruguayos tenemos que golpearnos el pecho con esto que está ocurriendo. Pero además coincide con lo que nosotros resolvimos cuando llegamos al ministerio. Y tiene que ver con la primera charla y con esta. Primero, tenemos que ser capaces de producir más. La miseria se puede compartir, pero lo que se reparte es la riqueza. Y el Uruguay hace 40 años que tiene 65% de procreo. Y al norte al Río Negro 55%. Eso es inadmisible para un país ganadero y con el desarrollo de capacidad tecnológica y profesional que tenemos. Y por eso vamos, como se dijo acá, a invertir, pero no para gastar, vamos a invertir para ayudar a producir más. Y esto, yo creo que con todo respeto a los investigadores, yo creo que se quedaron cortos, son más de 50 millones de dólares desde nuestro aspecto. Y esta fue una cuestión determinante también cuando llegamos al ministerio. Si queremos producir más, no se nos puede morir lo que tenemos nacido. Y en realidad la garrapata, como dicen algunos, se desmadró, ¿verdad? Nos invadió lugares que no estaba y aumentó muchísimo en lugares que ya estaba. Este fue el primer desafío y con gran alegría les quiero decir además que este fue mi planteo en el último Consejo de Ministros, de que esto no era una cuestión ni de los productores rurales ni del ministerio. El ministerio tendrá que conducirlo por su especificidad. Pero esto es un problema nacional, porque aparte de las pérdidas, el problema es los residuos que nos pueden quedar en las carnes por los tratamientos medicamentosos que tenemos que hacer para la garrapata. Y eso no pega solo en los productores rurales y en la producción nacional. Pega en el señor jubilado que le da comida a las palomas en la plaza.
Entonces esto es un desafío nacional. Y la verdad, yo me voy exhausto de alegría de esta reunión. Así que al Pasteur y a los técnicos, muchísimas gracias. Tenemos que soñar con un país mucho mejor, más desafiante, la investigación al tope, porque no es un gasto, es una inversión, y esta es la demostración muy clara. Por suerte, esto ahora va a ser tangible cuando antes quedaba una cosa en la discusión teórica. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entonces para nosotros ha sido una gran oportunidad reunirnos con ustedes, potenciar sinergias, por eso esperamos que esta mañana también haya sido inspiradora para ustedes también y que nos volvamos a encontrar en la próxima actividad. Gracias por venir.